nombre de nuestro Señor Jesucristo comenzamos este tercer capítulo, podría decirse así, de nuestro espacio escudriñando las Escrituras. Amén. Estábamos a Génesis, vamos a la palabra del Señor ahí en Génesis. Señor Jesús nos bendiga. Amén. Hay muchos hechos importantes, muchos hechos que por la historia o por las películas o la televisión o los documentales, usted o yo o las escuelas bíblicas de infancia que nosotros conocíamos, la creación, la caída del hombre, el diluvio universal, la Torre de Babel, y ahí podríamos hablar muchos casos de eso. Y varios de esos los vamos a ir tocando y vamos a ir viendo un punto de vista que el Señor vaya queriendo que lo hablemos, porque acá no se trata de que usted piense, de que diga, hoy que sabe harto el hermano, hoy que yo no sé nada. No, no, esto es porque el Señor Jesucristo así le ha placido y porque el Señor es el que recibe toda gloria y toda honra. El ser considerado por el Señor, tanto usted ahí y yo acá, es una honra extraordinaria. Amén. El ser usado para que alguien más escuche o usted escuchar es una honra que el Señor tiene para usted y para mí. Y así también tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para nosotros también ser de bendición, ser honrado y traer a más personas a que aprendan de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que avancen firmes y seguros, pisando firme espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar dentro de ellos, porque aprendió que así hay que hacerlo, como lo está aprendiendo usted y como lo estoy aprendiendo yo. Escudriñar las escrituras, nos basamos en el texto que estamos leyendo todos estos días, el cual lo voy a leer nuevamente. Ya nuestro texto siempre va a hacer referencia a Juan capítulo 5, verso 39. Amén. Juan capítulo 5, verso 39, y apréndaselo de memoria, el cual dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Las escrituras son donde nosotros podemos darnos cuenta de qué es la vida eterna y que Jesucristo es el camino, la verdad y Él es la vida y Él es la vida eterna. Amén. Y cómo tener esa vida eterna, pero también lo importante que las escrituras dan testimonio, nos dicen, nos informan y nos forman para que conozcamos a Jesucristo. Nos da testimonio de Jesucristo, y como nosotros lo vamos a creer y su lámpara va a ser lumbrera a nuestro camino, nosotros también vamos a, ¿cómo se llama?, a poder manifestar eso en nuestras vidas, y vamos a ser testigos, vamos a dar testimonio de Jesucristo. Amén, para que eso lo entendamos y para que eso lo podamos aplicar a nuestras vidas. Es importante que entendamos todo esto de la Escritura paso a paso, como el Señor lo quiere, no para saber más que lo otro, ni para jactarme en lo que ahora aprendí, no, es para glorificar al Señor, porque en este día, en estos días de crisis, en estos días de que nadie, que todos están asustados, usted está aceptando la invitación de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él la va a tratar con amor, Él le va a enseñar con amor, y en estos tiempos de caerán 1000 a su izquierda y de 1000 a su derecha, más a usted no van a llegar. Eso lo está cumpliendo nuestro Señor, y ahora nosotros lo estamos entendiendo. Amén. Por eso el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para entender la Escritura y para hacer la vida en nuestros corazones. Amén. Y en el nombre de Jesucristo hemos empezado. ¿Por qué? Porque así hay que hacerlo. Amén. Estamos conociendo la palabra del Señor, y que dice nuevamente Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese momento estaba escrito solamente el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, ahora nosotros tenemos la gran garantía y la gran bendición de tener toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Ya acá no vamos a discutir, oiga, pero estos libros acá y estos libros canónicos y estos libros de acá y la iglesia. No, nosotros tenemos la Biblia, de estos 66 libros, nosotros tenemos la Biblia, y esta es la que nosotros usamos. No vamos a entrar a discutir con los demás, que otros no. Si la Biblia, la palabra de Dios, dice que su palabra no es para entrar en contienda. Si alguien me escribe por interno
o me manda un WhatsApp y me quiere debatir conmigo y para compararse el Espíritu Santo, el Espíritu que hay en mí, como hombre espiritual, uno discierne el Espíritu y al tiro dice que no, Jesús le bendiga, responde normalmente, pero uno no entra en contienda. ¿Por qué? Porque la verdad se impone. Ya, yo puedo interceder la palabra, hablar por la palabra y todo, pero la verdad sola se impone, no necesita de mis imperfecciones para que yo la defienda. Amén. Y es tan hermoso cuando le dejamos todo al Señor, porque cuántas veces decimos que Dios tiene el control, pero a veces queremos hacer entender a mi esposo reprendiéndolo y predicándole, 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 predicando. No le predique más a su esposo. Usted sea cristiana y por el ejemplo él va a llegar. Ya, por sus hechos, por su obra, su esposo va a llegar a Jesucristo, se lo aseguro. Una, porque él va a ver la gloria de Dios a través de usted, y lo otro, porque el Señor, que la va a ver a usted sirviéndole cada vez mejor y buscando la santidad y la espiritualidad, él va a ver que usted está buscando el reino de Dios y su justicia, entonces le va a dar la añadidura. No le va a faltar en lo material, no le va a faltar en lo que es salud, no le va a faltar en nada, porque Jesucristo va a suplir sus necesidades. Así que no se estrese buscando el plan B o buscando ayudarle al Señor Jesucristo. No, 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 porque el Señor crea esta frase que todos han dicho, pero es verdad. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tiene todo el control. Él tiene el control de toda situación, Él tiene el control de todos los tiempos, Él tiene el control de todo. No hay nada que ocurra alrededor de su vida, ni en su vida, ni en el mundo, no hay nada que mi Señor no tenga el control. Satanás no puede hacer nada si mi Señor no le da permiso primero. Amén. Él no puede hacer nada sin pedir autorización al Señor. Por eso esto que está pasando no es que venga de parte del Señor. Si el Señor lo permite, sí, Él lo permitió. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? No, yo no le pregunto, no me corresponde. Porque hay una palabra que siempre se nos olvida. Él es soberano. Él es sobre todo. Amén. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay que entender hay que entender lo que de la palabra del Señor, conozcamos a Jesucristo, conozcamos la capacidad extraordinaria, lo que es Dios, que es todo. La palabra todo con Él, la palabra todo en Él se realiza, en mí no, porque yo casi nunca hago todo, casi nunca puedo todo, siempre dejo algo inconcluso por ser humano, por ser de carne y hueso, pero Dios que es todopoderoso, Él es todopoderoso, es todo amor, Él es extraordinario al Señor que nosotros servimos. Así que en el nombre de Jesús, el Señor nos ayude para seguir aprendiendo, pero sobre todo hermano, aplicar a nuestras vidas. No es tiempo de ser solamente oidores de la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que nosotros eh, ponerlo en práctica. Cuesta a veces, hermano, cuesta. Pero si le da vuelta con su mente, créame que no va a avanzar. Si le da vuelta con sus pensamientos humanos, no va a avanzar. Créale a Jesucristo, no cuestione la palabra de Dios. Ore, si hay algo que no entiende, pregunte. Si hay alguna duda que tiene, pregunte. Me alegro mucho. Cada vez siguen subiendo más las preguntas. Las preguntas, ¿por qué? El Señor está abriendo los corazones y hay hermanos que se están acercando y preguntando cosas que en otro tiempo le parecerían vergonzosas o en otro tiempo le parecerían sin importancia, y se están dando cuenta que sí tienen importancia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está usando su misericordia con sus hijos, con usted, con nosotros. Amén. El Señor Jesucristo nos bendiga mucho en esta noche. Así que vamos al libro de Génesis. Amén. Vamos al libro de Génesis. Estábamos hablando, empezamos de la creación y llegamos ayer a la desobediencia y al castigo que le dio nuestro Señor a Adán y a Eva. Ya le dio a los dos su castigo, se los dijo palabra por palabra a cada uno. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tener claro, siempre aprender. Ayer se dieron varios hermanas y hermanos, me escribían de cosas que el Señor le estaba mostrando y que yo no lo entendía, qué bueno, el Señor nos está enseñando. Amén. El Señor Jesús nos bendiga a todos. Llegamos al capítulo 3
ya, y que cuando el Señor los sacó del huerto, y dice verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. El Señor les cortó el camino hacia el árbol de la vida a Adán y Eva por su desobediencia. Y lo hermoso en Apocalipsis, más adelante vamos a ir leyendo en Apocalipsis, primeros capítulos, cuando el Señor le envía la carta a las 7 iglesias, hay una iglesia que le dice que si obedecen y si vuelven al camino y si vuelven a hacer lo correcto y dejan la idolatría, dejan las cosas malas, dice que Él les dará del árbol de la vida. Hermanos, el Señor todo lo va a restaurar. Recuerden lo que escuchábamos ayer. Adán y Eva, ellos estaban en la gloria de Dios. Adán fue creado como imagen, como imagen y semejanza de Dios en gloria, ya en autoridad que le había dado Dios. En el momento de la desobediencia, eso dejó de estar. Por eso el diablo tomó el poder. Cuando el Señor murió en la cruz, le quitó ese poder al diablo, ya no tiene el poder legal sobre todo el mundo. Ya, porque nos redimió, pagó el precio del mundo. Cuando Juan le oyó, dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios le quitó ese poder sobre el mundo para que ya el diablo no lo acusara más del pecado, porque Jesucristo ya pagó el pecado. Entonces cuando Dios ve a sus hijos, ve al hombre, los ve justificados por la justicia de Dios. Por eso dice que Él nos justificó. Por eso hay que buscar su justicia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el enemigo perdió el poder legal de andar siempre recordando del pasado del perdón, porque Dios perdonó eso. Dios ya pagó esa cuenta. Pero ¿qué pasa? Ahora, si yo en mi rebeldía no busco a Dios, yo le estoy dando a Satanás el poder legal de que viva en mí. Y no piense que va a vivir en usted, así que usted va a ser como esas películas de terror, que se le va a dar vuelta la cabeza, que va a vomitar y caminar por las paredes. No, no, si el enemigo es muy astuto. Un ejemplo, un hombre que es egocéntrico, una mujer que es vanidosa, egocéntrica, se cree mejor que todo y piensa seguir a Dios de su manera, y como tiene bendiciones espirituales, como tiene bendiciones materiales, como le va bien en el trabajo, tiene harto dinero y es buena moza, él es buen mozo, él es bonito y le va bien en todos lados, cae bien, es simpático. Esas personas con su soberbia y su seguridad en ellos no buscan a Dios, no buscan más a Dios, no son espirituales, ni menos un crecimiento espiritual no hay en ellos. Esas personas con esa actitud, caminando en su vanidad, caminando en sus rebeliones, en su rebeldía, en su indiferencia, para buscar conocer un encuentro íntimo con Dios, un encuentro profundo con Dios, que es la palabra conocer, acuérdese, y la vamos a reiterar. Ese ese conocimiento de conocer profundamente a Dios es el que Dios quiere. Si una persona, por su vanidad, su egocentrismo, su trabajo o el ídolo que tenga, no busca a Dios, quizás esa persona no le es infiel a la esposa, quizás no mata, no asesina, no se emborracha, nada, pero esa persona está lejos de Dios. Entonces Satanás no le va a mandar más tentaciones, no le va a mandar más tentaciones, porque la concupiscencia de ellos es que son egocéntricos, son vanidosos, son soberbios. Entonces el enemigo les manda a personas o les mueve los elementos para que le encuentren todo lindo, le encuentren todo hermoso. Entonces esa persona, bien, bien, entonces le dan gracias a Dios por todo, gracias Señor por este día, gracias Señor, oh, qué linda soy, gracias a Dios yo soy, pero no están hablando, no están realmente cerca de Jesucristo nuestro Dios. Entonces el diablo no le va a mandar una tentación de robo, de asesinar a alguien o de engañar a la esposa, porque quizás en sus principios, sus valores morales no lo hacen. Es por eso que con poquito ya están listos. Cuando Dios venga por su iglesia, no se los va a llevar. Y ellos, con su egocentrismo, con su soberbia, con su vanidad, con su altanería, con su arrogancia, nos vamos a quedar si somos así. No necesariamente porque no engañé a mi esposa, no, yo soy santo, no, no, si hay cosas que hay que sacar. Eso es lo que hablamos de los 5 niveles de rebeldía, que búsquelo en YouTube si no lo ha visto, ahí está. Tiene que aprender a identificar esos 5 niveles de rebeldía. ¿Para qué? Para entender lo que hay que sacar. Ya cuando el Señor echó fuera a Adán y a Eva, Él los echó y cerró, cortó. Porque ya no tenían un libre acceso, no podían llegar a a la presencia de Dios nuevamente, no iban a llegar. ¿Por qué? Porque Dios les dio una oportunidad y ellos la desaprovecharon, y también trataron de esconder lo que habían hecho, esconder su desnudez, esconder el resultado de su falta. Si ellos se hubiesen arrepentido ahí, le hubiesen pedido perdón a Dios, créame que Dios lo hubiese perdonado.
Hay grandes hombres en la Biblia, hay grandes personajes, mejor dicho, en la Biblia, los cuales si hubiesen pedido perdón a Dios, Dios los hubiese perdonado. Pero a veces cuando hacemos cosas malas no se nos olvida. Por eso al confiar en el Señor no vamos a andar buscando pecar deliberadamente. Amén, no vamos a andar, quizás nos vamos a caer en el pecado, quizás vamos a pecar, porque aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso al Señor, porque todos pecamos. Pero una cosa es caerse en el pecado, cometer errores, la otra cosa es tirarse de cabeza a un pecado. Como decía, como decía un predicador, cuando el hombre que era tentado veía a una mujer espectacular y le decía, así te quería ver Satanás, decía, ¿por qué? Porque su debilidad quizás era eso. Entonces, porque acuérdense que somos tentados de acuerdo a las concupiscencias de nuestro corazón. Se lo traduzco. Somos tentados por el enemigo de acuerdo a la suciedad de nuestro corazón. Mi madre y mi padre a mí me enseñaron que no había que robar. Por eso yo no robo. Si no fuese hijo de Dios, tampoco robaría. Ni 100 pesos, ni 1.000.000, yo no robo. Y como hijo de Dios, menos. Entonces no me costó robar. Entonces, a mí el enemigo, Satanás, no me va a mostrar cuando a una ancianita o a un hombre se le caen 20.000 pesos, justo en esos días en que yo estaba pidiéndole a Dios dinero. Entonces yo vengo y le digo, oh, bendición de Dios, gracias Señor, porque escuchan mi oración. Entonces yo tomo los 20.000 pesos y los voy a gastar porque es bendición de Dios. Pero yo vi que se le cayó a una persona. Lo que yo tenía que haber hecho, y lo hice muchas veces, fui y devolví el dinero. Como cuando no tenía dinero para tantas cosas, y hace un tiempo, no tanto tiempo, y uno va a comprar y resulta que paga con 2.000 pesos, pesos chilenos, y la persona le da devuelto 20.000 pesos. Entonces uno mira a todos lados, mira si hay cámara, mira si alguien lo está mirando para guardárselo. No, señora, esto me está dando más vuelto, me lo está dando mucho tan mal. Y la persona se emociona, hoy gracias. Y esto, no, es lo que corresponde. A mí el enemigo no me va a tentar con eso. Pero si el enemigo escucha lo que usted habla, ve a quien usted escucha y lo que le están diciendo, y también ve lo que usted hace. Y de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo a lo que usted hace, lo van a tentar. Amén. Va a venir la tentación porque somos tentados de acuerdo a la suciedad de nuestro corazón. ¿Por qué el enemigo habló con Eva? Porque Eva no hablaba directamente con Dios. Eva le puso de su cosecha porque no conocía la voz de Dios, porque ese mandamiento no se le había dado a ella. Quizás no le puso mucha atención a su esposo, lo que haya sido. Pero el enemigo lo tentó mostrándole algo y ella lo codició con la carne. También lo llamó la atención a la vista. Y también dijo, lo usó para un conocimiento personal, que es lo que dice el primera de Juan, donde dice que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Perdón, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y al decir mundo, decimos de Satanás. Y eso es lo que hay que entenderlo, ya que los deseos de la carne, que fue lo que deseó Eva. Amén. Cuando vio que el fruto era bueno para comer, deseo de la carne. Entonces, lo vio que era buen fruto. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Qué vio? A la vista, era atractivo a la vista. ¿Y qué más? Era bueno para alcanzar sabiduría. Porque el enemigo le dijo todo eso. Porque ella puso oído al enemigo. Hermano, hay que tener cuidado de lo que tú hablas, lo que dices. Si tu esposo es flojo para leer la Biblia, tú dices, es que este es tan flojo para leer la Biblia, es que este es flojo, no ora. Eso Satanás lo está escuchando. Entonces cuando él quiera ponerse frente a la radio, cuando él quiera orar, el enemigo le va a cortar, porque el enemigo mueve los elementos también. La bulla del vecino que mete la bulla fuerte, la radio fuerte, justo cuando va a escuchar la Biblia, el enemigo va a poner al vecino que ponga una música más calmadita o le baje el volumen. ¿Para qué? Para que el vecino que está escuchando la Biblia ahora le dé sueño. Porque yo escuché que la esposa dijo, mi esposo es flojo y le da sueño. O mi esposa se distrae, así, no, mi esposa es muy tonta, no se entiende. No, hermano, tengamos cuidado lo que hablamos, porque le estamos dando información a Satanás, y yo no puedo referirme a eso así de esa forma, de mi esposa, de mi hijo, de nadie. Y el Señor lo dice, que no hay que usar esas palabras ya. Cuesta porque ya las tenemos muchos años. Hay que sacarlas y eso hay que cambiarlo día a día. Por eso cuando el Señor sacó a Adán y Eva, que ya llevaban muchos años viviendo ahí, no llevaban poco tiempo, llevaban muchos años viviendo,
en el huerto, él los sacó a una realidad diferente, ahí donde había de todo, donde él trabajaba, donde él no, quizás no tenía muchos callos en las manos, porque la tierra, la tierra ni siquiera había que regarla, porque venía un rocío y lo regaba, en la tierra toda era verde, toda era hermosa, toda la tierra, no solamente el huerto. Y ahí eso aclarémoslo. Adán y Eva habitaban en el huerto, pero ellos reinaban sobre toda la tierra. Y sobre toda la tierra habían otras personas, porque mientras estuvieron en el huerto de Edén, tuvieron más hijos. Y los hijos, como corresponde, crecen, se casan y se van. Se empezaron a ir a buscar otro sendero y empezaron a poblar la tierra, porque a eso los mandó el Señor. Lo que dice ahí en Génesis capítulo 2, tiene que multiplicaos. Si para eso el Señor hizo multiplicarse como ayuda idónea, para estar juntos, para eso lo hizo el Señor, porque se multiplicaran. Entonces los hijos de Adán y Eva, ella tuvo hartos hijos antes, por eso cuando uno de sus castigos le dice multiplicaré tus dolores, ya al momento del parto iba a multiplicar los dolores. ¿Cómo iba a multiplicar si nunca había tenido? Y era porque sí había tenido dolores, porque normal tener un dolor para tener un hijo, pero lo multiplicó. Así que si a usted le dolió mucho para tener su hijo, si a usted le dolió mucho aunque le hicieron cesárea y le dolió demasiado, que un hombre no podría aguantar esto, dicen, todo eso que dolió es por culpa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero dejémoslo así, por culpa de la desobediencia. Y todo lo que después puede venir a seguir sufriendo con el lloro y el crujir de dientes, también va a ser por causa de nuestra desobediencia. Pero hoy en día no tenemos que ser obedientes. Entonces, ¿qué pasa con Adán y Eva? Ya se encontraron expulsados del huerto. Ya no podían volver al huerto. Se les había cortado el acceso. Ya desordenaron todo. El enemigo se encargó de una vez más dejar ahora la vida de Adán y Eva desordenada y vacía, porque ya no estaba Dios con ellos. Vamos por favor al capítulo 4, en el nombre de Jesús. Dice así el capítulo número 4 de Génesis. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Voy a leer de nuevo el verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por eso, hermanos, si no hacemos el bien, el pecado está a la puerta. Fíjese ahí, dice, y si no hicieres bien, no dice el bien. Si no hicieres bien, amén, ¿se dio cuenta? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Y que a qué vino el Señor? Dice, que dijo el Señor, dice, no cansemos pues de hacer bien, no dice de hacer el bien, no cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que vino el Señor a hacer, vino a hacer bien, a lo suyo vino Dios. ¿A qué? A hacer bien. Hacer bien todo. Lo que estaba haciendo Adán y Eva desde un comienzo lo estaba haciendo bien hasta que entró la desobediencia. Amén. Porque hacer el bien depende de quien lo haga. Hay un país que dice, en Venezuela, dice, hace el bien sin mirar a quién. Y todo puede hacer el bien. Tú das una moneda al pobre, hoy yo le hice el bien, hoy día hice el bien a muchas personas. No, hacer el bien, cualquier persona puede hacer el bien. Pero hacer bien, eso tiene que ver netamente con lo de Dios. Entonces, cuando hacemos bien, gloria a Dios, ahí algo pasa. Pero cuando nos hacemos bien, volviendo al verso 7, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Amén. Si no hacemos lo que Dios quiere, el pecado va a venir. El pecado está ahí a la puerta y usted obviamente le va a abrir la puerta. Porque estando lejos del Señor nada podemos hacer bueno, pero sí cosas malas podemos hacer, pero ya no estamos con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? El pecado está a la puerta. ¿Y qué más le dice el Señor a Caín? Está hablando con Caín, fíjese. Dios hablando con Caín. Es un diálogo. Dios está hablando con Caín cuando lo vio. ¿Cómo lo vio? Ensañado. Estaba idiota, estaba gruñendo, estaba con rabia. Ya estaba con harto un sentimiento que quizás no lo conocía antes, pero ahí estaba Caín, y Dios en su misericordia fue a hablar con Caín. ¿Se había dado cuenta usted de esto? Dios fue a hablar con Caín. ¿Por qué? Porque lo vio ahí. ¿Y cómo lo vio? Lo vio que estaba ensañado. Entonces, no vio que estaba enojado, lo vio que no estaba bien, porque era algo, una sensación diferente que estaba sintiendo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Has ensañado, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Hasta la cara le cambió. Se desmotivó. Estoy desmotivado. Me deprimí, se deprimió, se bajoneó, como dicen aquí en Chile. Y ahí el Señor le dice un consejo: mira, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué? Porque Caín se dio cuenta que Abel fue enaltecido. Y hermano, y esto quiero que aclaremos, no es que la ofrenda, no es que el trigo, las cosas de la tierra que trajo Caín eran malas. No. Dice que Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas. Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Ya? No es que los frutos que trajo la ofrenda a lo mejor estaban machucados o trajo lo que sobraba. No, no, es un tema de actitud, de informarlo lo que le agrada a Dios. Amén. El otro día leyendo, ¿qué fue lo que hizo el Señor que tuvo que hacer para poder vestir a Adán y a Eva? Dios tuvo que sacrificar un animalito para vestirlos, para cubrirlos con pieles. De ahí dejó, Adán y Eva quedaron marcados porque ellos sabían que sangre inocente había sido derramada por culpa de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Abel tomó uno de los mejores que tenía. Quizás Caín tenía que haberse esforzado un poquito más. Ya le he dicho, oye Abel, mira, te cambio todo esto que tengo yo yo también quiero sacrificar un animal al Señor. Porque el Señor sacrificó, entonces esto es un ejemplo. Por eso, haberse informado de lo que agradaba a Dios y haber mejorado su actitud. Ya, porque la ofrenda como material, algo material perfecto. Hay muchas personas, cuando el Señor estaba frente al lugar de las ofrendas ahí en el templo, dice que venía mucha gente a ofrendar, y el Señor veía a aquellos que estaban con dinero, a aquellos que tenían mucho dinero y daban ofrenda. Pero vi una señora, una ancianita, que fue como pudo y echó dos blanquitas. Estaba hablando de poquito dinero, pero el Señor dice, de todos ellos, ¿quién dio más? Pero no sabían qué decir. Dice, mira, a esas personas dan lo que les sobra, lo que tienen de más ellos lo dan. Pero esta ancianita dijo, ella dio todo lo que tenía. Hermano, no es la cantidad, ya lo que marca, sube como un perfume grato, es la forma en que tú lo haces. Ahora, si yo recibo harto y tengo para dar harto y le digo, Señor, no, esto no más puedo, ahí le estoy mintiendo. Y ahí hay otro caso en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde este matrimonio vendió una propiedad que nadie le había pedido que la vendiera, vendió la propiedad, y como estaba de moda dar dinero, y como todos estaban dando el dinero, vendía la propiedad y los ponían a la disposición de los apóstoles. Ellos también lo quisieron hacer, pero le dijeron que se pusieron de acuerdo para decirle a Pedro que le habían vendido menos dinero. Se pusieron de acuerdo en eso. Entonces ellos llevaron esa ofrenda. La llevó el hombre primero y entregó el dinero. Y lo entregó y le dijo, ¿sí la vendiste? Sí, la vendí. Y le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo en engañar al Espíritu Santo? En mentir, en decir. Y para que entendamos, esto sale en el libro de los Hechos. Este matrimonio se puso de acuerdo para engañar a Pedro. Pero, ¿cuál es el error, mi hermano y hermana? Mire, la obra de Dios y mi Señor Jesucristo, Él puede vivir sin mis ofrendas. Él puede vivir, la obra de Dios puede seguir sin mis diezmos. Puede hacerlo. Pero el tema es lo que hay en el corazón, la concupiscencia, suciedad del corazón. Por ejemplo, este hombre que era Ananías y Zafira. Estos hombres, este matrimonio, se pusieron de acuerdo. Entonces vendieron la propiedad. Un ejemplo para que me entienda. Vendieron la propiedad en 20 millones.
no va a decir pesos bolivianos, ni argentinos, ni Estados Unidos, no, 20 millones del peso que usted quiera. La vendieron en 20 millones esta propiedad y se pusieron de acuerdo y el hombre primero fue y dijo, voy yo primero y después vais tú. Cosa que me confirmé lo que yo digo. Ya se pusieron de acuerdo. Y él va y le dice, mira, aquí está la ofrenda, Pedro, para la iglesia, para la obra. Aquí está la ofrenda que trajimos con amor. Yo la vine a entregar de parte mía y de mi esposa, pero yo la traigo ahora. Entonces, él, en vez de los 20, él dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí está la ofrenda. Nosotros vendimos la casa en 10 millones o vendimos la casa en 15 millones. Aquí están los 15 millones. Y Pedro le dice, ¿por qué tientas al Espíritu Santo? ¿Por qué le mientes? ¿No era la propiedad tuya? Es decir, mire, si ellos hubiesen vendido, hermanos y hermanas, si ellos hubiesen vendido la propiedad en 20 millones como la vendieron, y hubiesen dicho, mire, apóstol, nosotros vendimos nuestra casa en 20 millones de pesos, pero nosotros queremos guardar un poco a nosotros y queremos dar esto para la obra del Señor, queremos ofrendar con todo nuestro amor y gratitud a la obra del Señor, amén. ¿Qué le va a decir si la propiedad era de él? Pues lo que esté dando depende como lo dé del corazón, lo que haga tu corazón, de la forma en que entre tu corazón. Por eso, hermano, hermana, buscando la espiritualidad, tienes que guardar tu corazón. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ello emanan todos los malos pensamientos, los malos deseos, las malas cosas de aquí, de adentro, de lo profundo vienen. Entonces tenga cuidado. Y si nosotros tenemos un corazón conforme al Señor, como lo tuvo David, pero es que David pecó. Sí, David pecó, pero David se arrepintió y confesó su pecado y no se quedó así, confesó el pecado y pidió perdón a Dios, se humilló. En cambio, si yo quiero engañar al Espíritu Santo, quiero engañar al pastor, quiero engañar a mi iglesia, estoy luchando contra el Espíritu Santo, hermano. Entonces, si él hubiese dicho, miren, vendimos en 20 y hay 10 millones de ofrendas. Amén, gloria a Dios, o si era de él. Y eso es lo que le quiso decir Pedro. No era tuya, ¿para qué mientes? ¿Por qué viniste a engañar? Y viniste a engañar. Entonces dice que al instante murió. Y detrásito vino la mujer con la misma historia. Y lo mismo le dice, ¿para qué se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? Hermano, hermana, tú que me escuchas en el lugar que me escuchas, Dios no puede ser burlado. Y Dios tampoco es indiferente a la necesidad tuya. Y como Dios no lo hace por un interés material, porque de todo, todo es de Él. Y ni siquiera Él nos dice que le sigamos, ni siquiera nos promete bendiciones materiales. Él nos dio ya bendiciones espirituales. Los demás son añadiduras y el Señor las va a dar. Pero si yo estoy ganando 100.000 pesos y me cuesta dar 10.000 pesos de diezmo y estoy luchando y no doy ofrenda y doy 100 pesos de ofrenda y gasto 1.000 pesos en comerme un hot dog o un sándwich o comprarme dulce o comprarme un helado y gasto más en mis deleites carnales que en ofrenda y en la obra misionera y es así, créame que Dios eso lo ve y no le va a mandar un rayo, no, es porque en su corazón usted está poniendo su corazón donde está su tesoro, lo que realmente le importa. Por eso dice la palabra del Señor, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si usted tiene un tesoro ahí, le interesa eso, va a ponerle todo el corazón. Lo hice de corazón, mi hermano, porque le interesaba eso. Entonces el Señor va a ver eso. Por eso el Señor no rija su caminar, yo no rijo mi caminar por lo material. Pero sí, Dios me bendice, yo doy porque es del Señor. Pero hay una cosa que hay que entender. Que si el Señor me da 100.000 pesos y me cuesta dar 10.000 pesos de diezmo y me cuesta dar otros tantos miles de ofrenda, menos Dios me ama tanto que no me va a bendecir con 1.000.000 de pesos mensuales porque no me quiere dar más carga que la que no voy a poder llevar. Imagínense, ahí voy a tener 1.000.000 de pesos, no voy a dar nada porque voy a gastar más. Una persona mientras más gana, más gasta. Pero un hijo de Dios cuando recibe, al tiro va a separar lo que es de Dios. La primera es que se paga el diezmo. Separamos el diezmo. Si no tienes trabajo, si no tienes dinero, Dios lo sabe. Si no tienes para ofrendar, Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Si Dios no va a vivir por nuestro dinero. Es lo que hay en nuestro corazón y es lo que pasó con Caín y Abel. Es la actitud del corazón. Por eso el Señor, a veces hemos hecho cosas malas o hemos hecho malas actitudes y el Señor, ¿cuántas veces Él se ha acercado a hablarte y a decirte, a ver, ¿qué te pasó, hija? Hijo, ¿qué te pasó de nuevo con lo mismo? ¿Ya qué le pasó? Cuéntele a su papito el Señor. ¿Qué le pasó? Dígale. ¿Qué le pasó? ¿Cuántas veces el Señor le dijo? ¿Cuántas veces? Pero el Señor lo hace porque Él habla antes de tiempo y a tiempo. ¿Por qué Él lo hace? Porque, porque Él quiere que usted vuelva en sí y usted entienda lo realmente importante.
Por eso hay detalles. El Señor dice, bueno, por lugar de ser buenos padres, dice, si vosotros siendo como eres saben dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial va a dar cosas buenas a vosotros? Si dice que a sus hijos, él, antes que venga la petición a sus labios, el Señor ya la sabe. Por eso que el Señor nos ayude, el Señor nos aliente. Si no está recibiendo dinero, el Señor le va a ayudar, pero que sea su corazón. Acá el Señor con ese amor habló con Caín. Imagínense, no me habla la Biblia en ningún otro momento de que Adán haya vuelto a hablar con Dios, pero sí lo más probable es que Adán haya sacrificado a Dios. ¿Por qué? Por algo Abel lo hizo. Abel sacrificó porque de haber visto a su papá que lo hizo. Por eso no es buscar hacer lo que Dios le gusta. Yo pienso, écheme la culpa al hermano Juan Moya, yo pienso que Caín, si hubiese tenido una actitud más humilde, hubiese buscado ofrendar de la ofrenda de la manera como Dios quería. Y hubiese hablado, ha hecho un truco que su ofrenda, me podía dar un cordero, porque acuérdense, Caín, Abel tenía altos corderos y de los mejores eligió. No es como después le pidió el Señor a Israel que ellos tenían que criar un corderito todo un año, que era diferente, y fue diferente, fue por otra causa, y que después lo vamos a saber. Pero todo está en el corazón. Amén. Y el Señor nos ayude para que entendamos su palabra y todo lo que el Señor permitió que pasaran estos hombres de Dios, mujeres de Dios, es para nuestra enseñanza. Dice el apóstol Pablo que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y eso es lo que tenemos que saber, por eso no tenemos que desechar la Biblia. Ah, no, es que este es el Antiguo Testamento, ah, no, que es el Nuevo Testamento, no, que este es de Israel. No, hermano, vamos a irnos dando cuenta que todo es para nosotros, todo es para nosotros. Todo es para nosotros y eso es lo que usted tiene, es lo que usted tiene que entender y desear la palabra del Señor. Entonces el Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Porque si lo hacemos bien, hermano, es porque nos estamos humillando. ¿Se acuerda? ¿A quién iba a enaltecer el Señor? A los que se humillaban, a los que se quebrantaban. ¿Se da cuenta? Entonces la actitud de Caín fue soberbia. Oye, Caín, si no te hubieses quebrantado, si no te hubieses humillado, si actitud no hubiese sido otra mejor, ¿no te hubiera yo enaltecido? Eso le está diciendo el Señor. Para nosotros es más fácil entenderlo porque nosotros ya tenemos la Biblia completa y la hemos leído, estos días la hemos aprendido y podemos ir haciendo un paralelo y vamos a seguir haciéndolo porque el Señor la ama a usted, lo ama. Si todo el Antiguo Testamento es sombra para lo que había de venir ahora y el Señor nos está revelando y el Señor viene pronto por su iglesia y lo va a ir aclarando en su mente y en su corazón, pero es tiempo de que ahora sirva al Señor, no por miedo, no por pánico, no por terror de la enfermedad, porque Dios viene y si me quedo, no, que dijeron que iba a venir y voy a hacer vigilia de año. No, hermano, el Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Señor. Y estamos aprendiendo a ser adoradores en espíritu y en verdad. No serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es por eso que hay que entender a lo que Dios quería decirle a él. Cuando dice, a ti te enseñoreará de él, es decir, a ti te será sujeto, estará unido a ti, estará sujeto a ti. Eso significa enseñorear, estar sujeto, ¿ya? Que el pecado está a la puerta. Estaba hablando del pecado. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Él deseó matar a su hermano y el pecado enseñoreó de él y él se unieron en uno. Cuando yo me uno a la maldad, soy uno con la maldad. Cuando yo me uno con alguien que está hablando mal del pastor o mal de la pastora o mal de un hermano o mal del más nuevo, yo si pongo oído, aunque no hable nada, me estoy uniendo a ese espíritu y ese espíritu es malo, no es el espíritu de Dios. Por eso esto que estamos hablando son resúmenes de lo que hemos hablado en todas las secciones, en todas las enseñanzas que hemos aplicado. Amén. Que dice verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y aquí están las preguntas capciosas o las preguntas que son obvias. Yo le hago una pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba Abel? Sí, claro que sabía. Pero Dios siempre le da una oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que confiese su pecado y se arrepienta. Dios siempre lo hace. Aquí le está preguntando el Señor. El Señor pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano?
Imagínate, si el Señor sabía, claro que el Señor sabía. ¿Cómo no va a saber el Señor dónde estaba Abel? El Señor sabía todas las cosas, pero el Señor pregunta, hermano, el Señor sabe lo que nos ha costado, sabe los errores que hemos cometido, el Señor sabe, pero Él pregunta, ¿para qué? Para que le digamos, para que nos arrepintamos, le confesemos. Y eso es lo que tenemos que entender y es lo que tenemos que hacer, porque el Señor nos enseña los métodos, las formas en que hay que hacer las cosas. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, yo le hago una pregunta en relación a esta pregunta que hace él. ¿Usted, hermano, usted, hermana, es guarda de su hermano? No va a decir usted que él se cuida solo, ¿cómo lo? No, nosotros sí tenemos que ser guarda de nuestro hermano. Tenemos que orar por aquel que no ora. Tenemos que buscar relacionarnos bien con todos, aún con los hermanos, sobre todo el apóstol Pablo dice que hay que bendecirlo a todos, pero empezando por los hermanos de la fe. ¿Ya? Así que ahora ya no está primero mi hermano sanguíneo, está primero mi hermano de la fe, después viene mi hermano sanguíneo. Ya para que lo entendamos, así es la palabra del Señor, cambia el sentido. Mi hermano en la fe, espirituales, y después los hermanos sanguíneos. Así es. El que no dejase padre y madre, acuérdese. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Amén, hay que entender eso, porque a veces, justo, no, ¿por qué no fue a la iglesia? Mire, el domingo no fui a la iglesia porque justo, como el día de la madre, mi hermano y todos fuimos a ver a mi mamita, o no, como yo estaba de cumpleaños, vinieron a saludarme a mi hermano a la casa, o como fuimos a ver a mi hermano un domingo, porque el domingo nomás él puede, y fuimos a saludarlo, y por eso no fui a la iglesia. Dígame, ¿eso está bien? Sí, hay que tener buenas relaciones, va a decir usted, no, si el Señor, lo del Señor es del Señor. Hay cosas que se puede flexibilizar, pero ¿qué va a saber la familia? La familia nunca va a saber que para usted es más importante el Señor, la iglesia, la obra de Dios, que los compromisos. ¿Por qué usted puede dejar la iglesia, pero ellos no dejan sus actividades de sábado o su actividad de domingo para ir a la iglesia con usted? ¿Se da cuenta? Todos actúan de acuerdo a sus prioridades, y la prioridad de Caín era diferente a la de Abel. Por eso Caín se desesperó y actuó humanamente y él se ensañó y él mató a Abel. Y más encima se justificó, ¿acaso yo tengo que andar cuidando a mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de él? ¿Soy su guardaespaldas? ¿Tengo que cuidar a mi hermano que no le pase nada? Sí, hermano, tenemos que cuidar a nuestro hermano, por eso orar a nuestro hermano, pedir perdón, reconciliarnos, restaurarnos con nuestro hermano. Y si el hermano no quiere, yo lo perdono, pero yo sigo mi camino. Yo hice lo posible. 3 veces pedí perdón yo y si no me escucharon, no me escucharon nomás. Y el Señor es testigo, yo sigo avanzando al Señor, pero yo sano, saco ese dolor, saco esa rabia, saco ese rencor, saco lo que haya tenido, se saca, y eso es desatar a su hermano, desatar a su hermana, y usted buscar al Señor, pero no trate de engañar al Señor. Entonces el Señor es bueno, da oportunidad, por eso esto es un ejemplo de que Dios habla antes de tiempo y a tiempo. Entonces ya después le dice, Caín, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra abrió su boca. ¿Por qué? Lo más probable que haya sido el primer muerto. Le abrieron la boca porque él lo enterró. Fue el primero que enterraron, abrieron la boca de la tierra, fue el primero que enterraron. No sé si habrá muerto alguien o no antes del otro lado de los que hayan ido a vivir a otros países, a otros terrenos, no sé, pero ahí hace alusión. La tierra abrió su boca porque él lo enterró para esconder su pecado. Amén. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir tu mano de la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Es decir, ya la tierra va a tener un límite. No va a dar la fuerza a la tierra. Antiguamente la tierra la plantaban siempre, la preparaban siempre y siempre daba fruto, pero aquí, ahora por culpa, ya venía dando cardo y espino por culpa de Adán, ahora por su hijo, la tierra ya no iba a ser tan fértil, iba a ir desgastándose todo el tiempo, cada vez más. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Donde hay tierra, donde hay lugares donde no se puede sembrar, donde no se puede hacer un hoyo, donde no se puede enterrar nada, a causa de la desobediencia. No veamos tanto los nombres de las personas, sino que el acto que fue la desobediencia. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra.
Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Y quién lo iba a hallar? Los mismos que habían salido del huerto, los hijos de Adán y Eva, familiares de Caín, pero como han pasado tantos años ya, porque hubieron muchos años que vivieron en el huerto, tuvieron hijos y se fueron a vivir, a poblar el mundo. Si ese fue el mandamiento, hijos, vayan a poblar el mundo. Vaya, entonces ya habían civilizaciones, ya habían ciudades, habían pueblos, habían lugares, habían personas nómades, todo eso ya estaba. Por eso Caín dijo, el que me vea me va a matar, porque va a preguntar, ¿y dónde venís? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes solo? Y van a empezar a hacer preguntas hasta que iba a decirle, no, es que maté a un hermano de ustedes, y lo van a matar. Porque acuérdense que eran todos familias grandes, grandes, hasta el día de hoy todos venimos de Adán. Amén. ¿Qué dice? Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Amén, le puso una marca para que cuando lo vean que era una marca divina, porque nadie andaba marcado en ese tiempo, no existía como ahora que se hacen hoyos en la oreja o que se hacen hoyos en la nariz, no, porque eso no es de Dios, hermano, eso no es de Dios. Ya, que diga no es pecado, no es pecado, pero no lo acerca a Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Hermano, Caín se fue a hacer su vida. Amén. Entonces el Señor ahí estaba, atento a todo lo que pasaba en la tierra, cómo se desenvolvía todo. Y el Señor Jesucristo es tan bueno que Él siempre hizo todo con un propósito. Si seguimos leyendo, vamos a ¿cómo se llama? Ahí a Génesis 5, y dice así la palabra del Señor. Vamos a ir saltando un poquito, vamos a ir leyendo, y aquí quiero que pongamos atención, ¿ya? Porque si usted ha estudiado la Biblia, vamos a darnos cuenta que hay mensajes ocultos que Dios siempre le ha querido al hombre contar el futuro, lo que iba a venir. Pero como todos los hombres cada vez empezaron a andar más en lo terrenal, en lo carnal, ya no veían las señales divinas. Por ejemplo, la luna, el sol, hay cosas que de noche pasan en el cielo. Una vez yo les propuse una actividad en la noche, que oraran de noche de 3 a 4, que buscaran del Señor, oraran de 3 a 4 y lo hubiesen hecho bien, y el horario Dios le hubiese mostrado una forma de actuar del Señor muy hermosa. Y así hay muchas señales que durante toda la historia del hombre el Señor ¿cómo se llama? Ha querido buscar que el hombre se acerque a Él. Porque acuérdese que Adán fue el que se alejó de Dios. Acuérdese que Adán y Eva fueron los que desobedecieron. Entonces el Señor podría ir a buscar, por eso el Señor dice, no, acércate tú, yo me acerco. Y todavía lo dice, y en ese tiempo también lo hacía. Capítulo 5 de Génesis dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. ¿Ya? Este capítulo 5, si usted quiere después lo va a leer, pero yo se lo voy a resumir un poquitito. ¿Ya? El verso 3 dice: y Adán vivió 130 años y engendró un hijo, y llamó a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Ya, yo quiero aquellos que tienen cuaderno y lápiz, y esto es muy hermoso lo que vamos a ver, para que usted vea que el Señor siempre ha querido revelarle al hombre, desde la desobediencia de Adán, le ha querido revelar al hombre que Dios quiere estar cerca de él, que Dios quiere que se acerque, Dios quiere restaurar todas las cosas, Dios quiere restaurar la relación, Dios quiere un encuentro íntimo, Dios quiere que se conozcan íntimamente con el hombre, porque Dios para eso creó al hombre, para adoración, para el señorear, para que habitasen juntos, para que fuesen uno, para eso Dios los creó. Amén, porque por eso lo hizo a su imagen y su semejanza.
Pero el hombre cortó eso, acuérdense, el hombre cortó eso por desobediencia a causa de Satanás. Y el hombre que su desobediencia, en su rebeldía, el que sigue con ese camino cortado, cosa que Dios vino a unirlo y vino y dio la vida para que el hombre no tuviese que pagar la cuenta y la pagó Jesucristo. Pero aún así hay muchos que no se acercan a Dios. Por eso dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Ya, entonces usted en su cuaderno y en su lápiz, vamos a hacer acá, yo tomo un lapicito, y usted va a hacer lo siguiente, le doy 10 segundos, 30 segundos para que usted busque un lápiz y un cuaderno. Tiene la Biblia ahí y busque un lápiz y un cuaderno porque vamos a ir viendo un tema muy hermoso para que vea que la escritura es apasionante y es maravillosa en el capítulo 5 de Génesis. Si una hermana está lista y lo encontró, me manda un WhatsApp y dice, ya hermano, ya llegué y con ella nos vamos a regular en el tiempo. Amén, estamos aprendiendo y conociendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, el Señor Jesús nos bendiga, nos ayude. Mire, tome su Biblia, hermana María, de acá de Lampa, tome un cuaderno y el Señor Jesucristo nos ayude. Mire, desde un comienzo, acuérdense, el hombre cortó el camino, el ducto que lo unía al Señor por su desobediencia, por eso Dios lo sacó de ahí, amén, pero el Señor ya desde la eternidad, antes de que creara todo, Él ya tenía un plan trazado para poder, ¿cómo se llama? Acercarse al hombre. Ya, aquí me llegó un hermano de Perú, me dice que ya está listo con el cuaderno y con el lápiz, ya, y si de Perú lo hicieron más rápido, aquí en Chile ya estamos listos también. Ya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ponga ahí Adán. Adán es el primer hombre. Dice, y Adán vivió 130 años. Adán, ¿qué significa Adán? Adán significa hombre. O sea que Adán es el hombre. Amén. Así que ponga Adán igual hombre o el hombre. Ponga hombre. Ya, al ladito. El verso 8 dice, porque Adán tuvo un hijo que se llamaba Set, pero el verso 8 dice, y todos los días que Set vivió fueron 912 años, entonces murió. Set, escriba ahí, Set, S-E-T, el hijo de Adán. ¿Ya? Set significa designado. Amén. Ponga ahí al lado Set igual designado. Eso significa Set. Antiguamente Dios le daba una interpretación. Dios le daba una interpretación a todas las cosas porque Dios quería eso. Y el hombre todavía no estaba de lleno en su maldad. Ya era los que le temían, él ejercía una influencia hermosa. Por eso Dios a los que teme todavía sigue influenciándolo hermosamente. Antiguamente los nombres eran inspiración divina, pero ya cuando empezó el pecado, ya con la guerra y todo, ya ahí la gente le ponía nombre a los hijos de acuerdo como venían. Y después se lo voy a explicar. No siempre pusieron los nombres de inspiración divina, pero estos nombres, estos 10 nombres, son de inspiración divina. Hasta antes del diluvio, porque fue los que se fueron guardando para el Señor. Estos 10 nombres se guardaron para Dios, ya, que son aparte del linaje de Caín. El linaje de Caín veía por otro lado, este viene por acá. Entonces, Set, designado significa, en el verso 8. Ahora vamos al verso 11. Dice, Enos, ya, y Enos, póngale, significa mortal. Ya, significa mortal. Significa mortal. Ya, porque el hombre es débil, es frágil, es mortal. Eso significa Enos, es mortal. Un cuerpo mortal. Ya, eso se hace referencia al cuerpo mortal, eso Enos. Ya, y vamos al número 4. El nombre número 4 es Cainán. Cainán, que significa morada. Amén. En el verso 14, que dice, y todos los días de Cainán vivió fueron 910 años, entonces murió. El verso 14, Cainán significa morada. Entonces, ahora, bueno, hasta ahora el mensaje que tenemos, el hombre designado una mortal morada, que la morada es cuerpo. Cainán significa morada o cuerpo. ¿Ya? Cainán significa morada o cuerpo. Entonces, ordenando al español, traduciendo estos nombres al español, la frase que nos quedaría con estos 4 nombres,
lo que significa quedaría tal cual, y usted escriba esto: el hombre es designado a un cuerpo mortal. Eso es de los 4 primeros nombres desde Adán hacia adelante: Adán, Set, Enos y Cainán. Escriba eso, la parte de abajo si quiere escríbalo. El hombre es designado a un cuerpo mortal. De los primeros 4 versos, y la gloria es para el Señor, y usted se va a deleitar, ya, porque desde un comienzo dice que desde la eternidad el Señor preparó todo. Desde antes de la creación el Señor preparó todo. Y acá está comprobado. Dios siempre le ha dado una oportunidad al hombre. Siempre lo ha querido influenciar para bien, en los pensamientos que son para bien. Verso número 14. ¿Ya? Dice Mahalaleel. Así se llama, escríbalo. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Esto es Génesis, verso 14. Mahalaleel significa el bendito Dios. Amén. El bendito Dios. También el que es el nombre de Dios, pero el bendito Dios significa Mahalaleel. Verso 20. Seguimos con el sexto hombre de la descendencia de Adán hasta Noé, ¿ya? Hasta Noé, ¿ya? 6 dice Yared. Yared, no Yareli, como mi sobrina que debe estar escuchando y poniendo atención. Yared. Yared significa descender o descenderá, ¿ya? Descender o descenderá. Eso significa Yared. El verso 20 que dice: y todos los días de Yared, y todos los días que Yared vivió fueron 962 años, entonces murió. Génesis 20, Yared, descender o descenderá, ¿ya? Eso significa, póngale descenderá. El verso número 14 y 15 dice así, verso 23 y 24. Dice así el verso 23 y 24, hablándonos. Ay, perdón, me salté esta parte. El último, 6 Yared, ¿cierto? Que significa descender o descenderá. Ya, entonces, ¿qué nos queda con estos dos nombres? La primera parte que dijimos, el hombre es designado a un cuerpo mortal. Si juntamos estos dos nombres, lo que nos dice, que nos debería decir, ya decía, pero dice, el 5 decíamos que era Mahalael, que significa el bendito Dios, ya, significa, pero el bendito Dios descenderá. Mahalael significa el bendito Dios, y Yared descenderá o descender. Póngale ahí descenderá. Entonces la frase, ¿cuál queda? El hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá. Qué hermoso. Ahora vámonos con Enoc. Enoc, ¿qué significa? Enseñar. Puede ser enseñar, significa Enoc. Enseñar. Lo que sí vamos el conjugar es donde vamos a hacer la modificación para el español. Enseñar. Enoc significa enseñar. Verso 23 y 24 de Génesis 5. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Qué significa Enoc? Enseñar, ¿ya? Enseñar o enseñando. Yo le estoy poniendo al tiro el tiempo. Enseñar o enseñando. Número 8, Matusalén. Matusalén significa su muerte traerá. Ya Matusalén fue el hombre que vivió más años en la tierra. Verso 27. Y todos los días que Matusalén vivió fueron 969 años. Entonces murió. Verso 27 del capítulo 5. Entonces llevamos, Enoc significa enseñar o enseñará.
y Matusalén su muerte traerá, significa. El número 9, Lamec. Lamec significa cautivo. Amén. Cautivo. Eso significa Lamec. Bendito sea el Señor. Lamec significa cautivo. Noé. ¿Qué significa Noé? Y esto, acuérdense, esto era hasta antes del diluvio. ¿Qué significa Noé? Noé significa traerá consuelo. Eso significa Noé. Y está en el verso 29 que dice, Lamec le puso por nombre a su hijo Noé porque dijo que nos traiga alivio, nos traiga consuelo de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Ya por eso Noé se llama traer consuelo o traiga consuelo, alivio. Amén. Entonces, si lo sumamos eso, los 10 primeros nombres que el Señor por inspiración inspiraba a estas personas para que le pusieran estos nombres a estos hombres, los patriarcas de ellos, antes de que el hombre no escuchara y no viera señal y se olvidase, porque Dios maldijo la tierra, sí, Dios los castigó, sí, de acuerdo, fue el pago de su desobediencia, perfecto, pero no se volvieron, no hicieron un avivamiento para reaccionar y pedirle perdón a Dios, para que Dios sanara la tierra, para que Dios ayudara, no hubo. Por la parte, por otro lado, hicieron lo que quisieron, así como estos hombres buscaban un significado para agradar a Dios, los otros empezaron a vivir como querían, con suciedad y con aberraciones terribles, ¿ya? Y todos sabemos el desenlace por qué Dios tuvo que destruir en los tiempos de Noé al mundo. Pero siguiendo con esto, para que vea que la palabra de Dios, la que está escrita, pero me refiero a la que Dios ha hablado, a la que Dios ha salido de su interior y lo ha entregado, me refiero audible y no audible, porque la palabra de Dios que es el verbo y Jesucristo es el verbo también. Dios es la palabra y la palabra es la que nos liberta, y la palabra de Dios de un comienzo siempre ha querido estar en el hombre, la presencia de Dios siempre ha querido estar con el hombre, pero el hombre cortó el camino, como ya le dije, y el Señor siempre influenciaba y acompañaba a esta gente, y por eso ellos empezaron, oraban y le ponían bajo la unción del Señor, le ponían estos nombres a sus hijos, porque clamaban a Dios, clamaban, el hombre interior espiritual de ellos clamaba, y no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque quizás nunca hicieron lo que ahora estamos haciendo, nunca juntaron los nombres para darse cuenta qué significaban los nombres. ¿Por qué? Porque estaban siendo inspirados por Dios sin darse cuenta de sus hombres espirituales que tenían dentro secándose, porque no tenían relación solamente Enoc, se marca y dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero todos estos hombres eran temerosos de Dios y por eso a sus hijos les ponían nombres que significaban algo de acuerdo a lo que sentían en ese momento, y lo que sentían era algo del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque confirma lo que el Señor iba a hacer muchos años después, que si juntamos todas las palabras y la conjunción que corresponda, dice así la frase de los 10 primeros nombres. Esto que voy a leer yo es el significado de los 10 primeros nombres en que Dios ha querido acercarse a ellos, se quiso acercar a ellos, les quiso decir, hey, viene una solución, viene la solución. No desfallezcan, no se doblen tanto, no busquen tanto su caminar, no caminen como usted quiera, no sigan desobedeciendo, guárdense, 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 porque yo tengo una solución. ¿Y cuál era? Y esto es lo que dicen los 10 primeros nombres, el significado, y dice así: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, entre paréntesis Jesús, descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Mire, el hombre es designado a un cuerpo mortal, porque eso fue por la desobediencia, estaba designado a un cuerpo mortal, así como significaba a Noé, porque Dios había maldecido, pero tenía el cuerpo mortal, fue designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, que es Jesucristo, dice, descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio, hermano. Hermano, en este mensaje está de forma resumida el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo, escondido dentro de los nombres de la genealogía, que requirió más de 1056 años para establecerse. Imagínense, estos hombres, ellos no podían juntar los nombres y ver qué significaba, porque algunos ya iban muriendo. Entonces, en 1056 años,
El Señor ya le había dicho, y esto estamos hablando de miles y miles, hace como más de 6.000 años atrás, Dios ya le estaba diciendo que iba a venir Dios mismo a un cuerpo, a descender para enseñarnos que la muerte de Él va a traer que los cautivos tuvieran libertad, que los cautivos tuvieran consuelo, que ya no van a tener designado un cuerpo mortal, porque nuestro Dios, el inmortal, tomó un cuerpo mortal para morir en la cruz, resucitar y hacernos a nosotros ahora en su santidad, en lo espiritual, hacernos seres, hijos y hijas inmortales. Eso es lo extraordinario. Y el Señor ha sido paciente. Mire, 1056 años para establecerse. Esto demuestra que la Biblia no fue escrita por los hombres, y menos que un grupo de rabinos judíos insertaron unos nombres y los pusieron porque sí. No, confirma que Dios ya tenía establecido el plan de salvación desde el primer libro de la Escritura. Y es más, el Nuevo Testamento dice que desde la creación, que Jesucristo estaba preparado desde la creación, porque el Señor sabía que el hombre iba a ir de continuo mal, pero Él le quiere la solución a Dios, al hombre, y por eso le habla antes de tiempo y a tiempo. Por eso el Dios dio que no podía el hombre pagar su pecado, no podía el hombre pagar su deuda. Por eso dice que Él tomó y se metió en un cuerpo mortal y vino a pagar Él la deuda. Su Hijo Jesucristo a pagar la deuda, porque es hijo de mujer y vino y pagó y aguantó calladito en silencio, matándose todos los días, negándose a sí mismo todos los días, matando a su carne, calladito, no abrió su boca, como cordero que es llevado al que lo trasquila, no abrió su boca, y dice que Él murió para pagar tu pecado, para pagar mi pecado, para pagar nuestra deuda, esa deuda que nos tenía designado a un cuerpo mortal. Pero el bendito Dios, nuestro Señor Jesucristo, descendió enseñando que su muerte sí trajo alivio a los cautivos, libertad a los cautivos, porque yo era uno de ellos, usted era uno de ellos, independiente si está en una silla de ruedas, independiente si está en cama, independiente si está en 4 paredes o si su casa es pequeñita, independiente si su casa no tiene patio. Hermana, usted no está encerrada, usted no está en esclavitud, usted tiene consuelo, usted tiene alivio, usted tiene libertad, usted tiene a Jesucristo en su vida, el Dios Todopoderoso, el cual es el extraordinario Señor, Dios Todopoderoso, el cual vino e hizo todo en la cruz por amor a usted, no para que nosotros con 2 Padres Nuestros estamos listos y levantó la mano un rato, no, para estar en obediencia, en santidad, para crecer en espiritualidad, para entrar en su presencia y ser uno con Él. Oh Señor Jesucristo, bendito es el Señor. El Señor nos ayude. El Señor te ayude y me ayude, hermana, para entender. Nosotros tenemos este privilegio de tener las Escrituras, la Biblia, miren, terrible, hermoso, profundo, lo que Dios estaba en este capítulo que nunca yo lo había leído, nunca lo había leído. Pero es porque el Señor se acordó de nosotros. Bendito sea el Señor. Gracias le damos al Señor, porque el Señor nos ama, porque Él es el Dios extraordinario, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es por eso, mi hermano, el resto de todos los libros solo muestran el desarrollo de esta historia, que iba a llegar a su desenlace en el máximo sacrificio que hizo Jesucristo. Por eso cuando Jesús dijo, y toda la Escritura da testimonio de mí, no es para que saltemos estos libros, no es para que no nos importen, hermano, toda esta palabra, pero tiene que entender que lo más importante, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y ese tiene que ser su pensamiento, añorarle la Biblia. Pero es que yo quiero escuchar un mensaje de avivamiento, que yo quiero escuchar un mensaje de prosperidad. Entonces lamentablemente se equivocó de radio, porque el Señor a mí me dijo que tengo que enseñarle la palabra a ustedes, que tengo que reencantar a los hijos con su palabra, que tengo que motivar a los hermanos para que hablan su Biblia. El Señor me dijo que tengo que hablarles de la Biblia. Si te gusta tanto la Biblia, háblales de la Biblia, porque a ellos tiene que gustarles, les tiene que parecer que aquí van a hallar la vida eterna. Tienen que entender que la Biblia da testimonio de mí, que no saca nada con soñar. Si pasa puro soñando y no hace mi voluntad, dile que deje de dormir, tiene que despertar, ponerse a cuenta conmigo y tiene que buscar mi presencia y yo le voy a ayudar. Pero dele con sueño, dele con profecía, dele con esto, y no tenemos la palabra profética en nuestras vidas. Eso así Dios no funciona, hermano. Por eso el Señor en estos 10 nombres, no es casualidad que en estos 10 nombres ese mensaje y vino el diluvio, porque nadie lo tomó, porque había llegado una aberración tan grande
hombres con animales, hombres con quien sea, y todas las cosas perdió su rumbo. Por eso vino el diluvio. La maldad de los hombres fue tan grande, porque no había nadie puro, solamente Noé con sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Eran 8 personas que no habían contaminado su raza, no habían contaminado los genes humanos, porque todos habían, de una forma, habían distorsionado la imagen de Dios. Por eso no se salvó ninguno y otro no les llegó el mensaje, pero todos vivían su vida de acuerdo a su ignorancia, que era lo que querían hacer. Haz lo que queráis hacer. Si quieres tener algo con él, hazlo con quien queráis, hágalo con quien quiera. Eso era la aberración de los tiempos de Noé. Por eso el Señor destruyó. Por eso la maldad de los hombres llegó. Los hombres empezaban a multiplicar sobre la faz de la tierra y empezaban a pecar. Por eso vino el diluvio. Por eso el Señor le dice a Noé: entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Una generación son 70, 80 años, una generación. Hermano, solamente a Noé y a su familia Dios los vio justo, a los demás no los vio justo. Imagínense en lo que andaban. Porque ni siquiera le había hablado de pecado, suciedad, no. Imagínense las cosas que andaban para que Dios no los encontrara justo a nadie, solamente a Noé y su familia. Es por eso que el Señor da una oportunidad con el diluvio. Pero ahí vamos a seguir aprendiendo. Pero hermano, quiero que entiendas una cosa, por favor. Si el Señor te habla, así como Dios nos está revelando estas cosas de la Escritura y vamos conociendo y estamos aprendiendo, por favor, agradécele al Señor. Glorifica al Señor. Ora al Señor. Clama al Rey, dale gracias por esto. Si te gozaste, dale gracias. Y ponte a leer, pon a tus ojos atento a la Escritura, pon a tus oídos atento al mensaje, pon a tu cuerpo, ponte en una posición. Si antes de que empiece el programa tú ora al Señor, mañana vas a orar, te pido ora una forma diferente. Ora, Señor, aquí estoy, en mi mente, cuídate hasta de lo que coma, no coma algo que te vaya a dar mucho sueño, no coma algo que te va a dar ganas de ir al baño, no, prepárate para que todo el rato que estés frente al televisor, perdón, a la radio, al celular, escuches y te deleite. Pero vamos a aprender a conocer, porque mira, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, porque los mandamientos del Señor son rectos, son todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero lo deseamos, no, por ahora no le deseamos porque estamos recién. Y el Señor, el cual siempre habló, miren, maravilloso, Él cumplió lo que dijo en venir. Es por eso Él vino por ti y por mí, para que le conozcamos más y seamos unos con Él. ¿Quieres hacerlo? Te invito en el nombre de Jesucristo. Ponte en la mano del Señor, ponte en la mano del Señor. Pero haz tu parte. Y en el nombre de Jesucristo Él te va a ayudar. Él te está enseñando y Él está revelando. Él está moviendo los corazones. La palabra del Señor está llegando de una forma diferente a los corazones de ustedes. Pero no te conformes con eso. Aprende y aplica. Entiende, aprende y aplica. Entiende, aprende, aplica, agradece. Agradece, entiende, aplica, agradece. Agradece, da gracia en todo. En el nombre de Jesucristo. Porque el Señor, Él es el extraordinario. Y este extraordinario es el que sellamos toda esta enseñanza en su nombre, en tu mente, en tu corazón, en tu ser, para que nada se escape y nada se pierda, como esa semilla que caiga en buen terreno, en el nombre de Jesucristo. Porque Él, nuestro Señor, es extraordinario. Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el cual va a venir por usted y por mí. Jesús les bendiga. Él fue el que prometió que iba a venir. Como dijo aquí, el hombre designado a un cuerpo mortal. Pero el bendito Dios, Jesús, descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo. Él es nuestro Señor Jesucristo y lo cumplió. Y todo lo que promete lo va a cumplir.